Todos la conocemos, todos sabemos de su existencia, unos más, otros menos, y quien más o quien menos conoce la sensación y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Taquicardias, respiraciones agitadas, miles de síntomas. Cada uno tiene algo distinto. Me refiero a la ansiedad. A todos nos preocupa o nos da miedo, pero pocas veces nos paramos a pensar, ¿qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo que miedo? ¿Es lo mismo que angustia? ¿De dónde viene? Todo lo ponemos en el mismo saco. Y piensas, ¿seré yo el bicho raro? ¿O es que me estoy volviendo loco? ¿Puedo reducir su efecto? Y puesto a pedir, ¿puedo llegar a sanar? Estas y otras preguntas más las vamos a tratar con Enrique Villanueva, nuestro invitado de hoy. Como habréis podido ver, el tema de hoy es la ansiedad. Hoy está con nosotros Enrique Villanueva, experto en los campos de ansiedad, espiritualidad y desarrollo personal. Bienvenido, Enrique, a esta tu casa. Gracias por la invitación, José María. Encantado de acompañarte. Muchas gracias, Enrique. Sabemos que tienes la agenda completa y te agradecemos el tiempo de compartir con nosotros estas gotas de sabiduría, porque pienso que esa experiencia es la que pienso que estamos como obligados a traspasar, ¿no? Enrique, gracias por unirte con nosotros hoy. Para aquellos en nuestra audiencia que tal vez no estén familiarizados contigo, ¿podrías contarnos un poco sobre ti y tu trabajo? Claro, sí. Bueno, crecí en la casa de una familia que se dedicaba al área de la medicina. Mi papá, doctor, médico cirujano, oncólogo, ginecólogo, mi mamá, enfermera, ambos siempre involucrados con el servicio a la comunidad. En ese ambiente, claro, uno crece con la impronta de que quizás me voy a desarrollar en esa área. De hecho, era la expectativa de la familia, ¿no? De que yo llegara a hacer o estudiar medicina como mi padre, y de hecho lo intenté. Hice un año de medicina en mi país de origen. Eventualmente me di cuenta que no era lo mío. No me sentía tan conectado con esto, quizás por el hecho de que había crecido en ese ambiente y había incluso hecho prácticas con mi papá. Necesitaba retarme un poco en otra área. Sentía que toda la vida me había orientado a las ciencias naturales y ahora quería irme por el lado de lo social. Entonces, me fui por el lado de las ciencias sociales, estudié una carrera en comunicaciones, eventualmente me vine a los Estados Unidos y continué estudios acá en lo que es hipnoterapia. Los hipnoterapeutas, si bien practican algunas modalidades dirigidas al tema de la ansiedad, ellos no necesariamente se dedican a trastorno de ansiedad. Por lo general vas a ver hipnoterapeutas aquí en California tratando personas para pérdida de peso, eliminación de un vicio, tabaquismo, esa clase de cosas, ¿no? Son la mayor parte del tiempo lo que el hipnoterapeuta hace. En mi caso, de manera natural, digo yo, orgánicamente empezaron a llegar clientes afectados por ansiedad patológica. Y sorprendentemente era bastante efectivo en el tratamiento de este problema. Y yo digo que fue por un poco la combinación de haber pasado por trastorno de ansiedad y haberlo superado por mi cuenta en una etapa temprana de mi vida, y luego combinarlo ya con el campo de la hipnoterapia, y atando cabos de pronto se armó, ¿no? Un estilo, una forma de hacer esto. Y por supuesto empezaron las referencias y de pronto ya toda mi clientela era relativa a trastorno de ansiedad o trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y pues así fue como empezó a crecer y a esparcirse la voz, y de pronto la agenda llena, y bueno, la gente me decía, tienes que comunicar esto. Empecé a hacer videos y bueno, ya se armó el canal de YouTube, La Ansiedad Me Tiene Miedo, y ya ves, en la actualidad más de 500 videos
millones de vistas y bueno, muchísima gente siguiendo la información de nuestro canal y procurándose pues el alivio, ¿no?, de este problema que ya mencionaste, el trastorno de ansiedad. Gran canal el que tienes, Enrique, del cual he trabajado bastante y he estado por ahí, y que aconsejo a toda la audiencia que se suscriba, tan Gracias. solo por el tiempo que le has dedicado y por la dedicación y por el contenido, de verdad, Enrique. Muchas gracias. Si te parece, entramos en materia. Claro. ¿Podrías indicarnos, y voy a ser muy claro, a veces preguntas que, ¿podrías indicarnos qué es la ansiedad y qué no es la ansiedad? Ansiedad, miedo, angustia, ¿todo va en el mismo saco? ¿Qué es? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, aquí entramos en la parte álgida, los términos, ¿no? Ni siquiera los especialistas están de acuerdo en relación a términos. Este fin de semana, por ejemplo, estaba leyendo un famoso libro, The Neuropsychology of Anxiety. Es una segunda edición de Oxford Psychology Series. Y este libro básicamente se enfoca en tratar de determinar las causas neurológicas de la ansiedad. O sea, yo veo como que la ansiedad tiene un origen psicoemocional. Y cuando hablo de que la mente es la causa, me refiero a que la mente involucra no solamente el proceso intelectual, sino también el procesamiento emocional. Entonces yo digo, ese paquete es la mente y esa es la causa. Digo que el problema es un problema de software, no de hardware. La gente piensa que hay un problema con mi sistema nervioso, hay un problema de desbalance químico. Yo les digo, no, se desequilibra uno químicamente o se desbalancea neurológicamente por motivo de que nos estamos dando un impacto psicoemocional poderoso. Pero esa es mi perspectiva. Entonces, yo tengo una idea de lo que es la ansiedad, pero de pronto no se ajusta a lo que está diciendo el manual de psicología de Oxford o lo que están diciendo los estudiosos y personas que estudian el cerebro. De repente no vamos por la misma línea. Pero honestamente no me preocupa la discusión y el debate, creo que son necesarios en el campo de la ciencia. Lo que sí creo que deberíamos hacer foco de atención es en la efectividad de los tratamientos. Entonces yo no pretendo que voy a crear un modelo único para que todos se sanen de ansiedad, pero sí pretendo tener un impacto lo suficientemente fuerte como para ayudar a muchísima gente a liberarse de esta condición. Entonces si me preguntas qué es ansiedad, yo te digo sí, es angustia, y sí deberíamos observarla con atención y separar dos tipos de ansiedad. Una, que es la ansiedad sana que ocurre frente a una amenaza, frente a un peligro, ¿no? La reacción que tiene cualquier animal cuando es atacado, pelear o huir. Y esa ansiedad es de corto plazo, dura el tiempo que dure el ataque. En cuanto el ataque ha pasado, esa ansiedad se diluye, desaparece y el animal vuelve a entrar en sus funciones normales, digamos. Pero está la otra ansiedad, la ansiedad patológica, que una vez que se ha activado, en adelante y de manera crónica, empieza a poner a la persona en esta respuesta de pelea-huida, aun cuando no existe una amenaza o un peligro aparente. Entonces, yo digo que una de estas ansiedades, la ansiedad patológica, debe ser eliminada, erradicada total y completamente, y se puede hacer. La otra ansiedad, la ansiedad sana, debe ser observada, debe ser de alguna manera modulada incluso, y dejarla ser. O sea, no se trata de eliminar tampoco esa ansiedad, sino simplemente permitir la expresión cuando las condiciones dadas lo ameritan. Hay un peligro, hay una amenaza, que se active todos mis sistemas en este momento, que se pongan al 100, porque realmente lo necesito para salvar la vida. Entonces, yo separo básicamente ansiedad patológica de ansiedad sana. Y cuando la gente me dice, la ansiedad no se cura, yo digo, te refieres a la ansiedad sana. Esa no necesitamos curarla. Pero la ansiedad patológica, por supuesto que necesitamos vivir sin esa sintomatología innecesaria cuando no estamos experimentando ataque o amenaza. ¿Qué cosa no es ansiedad? Todo lo demás. Todo lo que está del otro lado, donde no hay agitación, donde uno está en calma, en tranquilidad. Y claro, procuro simplificar, no complicarme demasiado con los términos, porque creo que la gente ya está bastante agitada como para tratar de ceñirse a una definición específica. Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Es decir, me siento impotente, ¿no? ¿Pero tienes ansiedad? Sí, tengo ansiedad.
Le preguntas a otro y te va a decir, yo siento que me muero, ¿no? El otro siente que está enloqueciendo, el otro siente como que no tiene control de su cuerpo, el otro siente que no puede dejar de pensar en cosas del pasado. Y todo eso es ansiedad. Si te vas al manual diagnóstico de enfermedades mentales, eh, cada cierto número de años lo corrigen, lo modifican, ¿no? Me parece que fue el manual diagnóstico 4 que agrupaba un cierto número de problemas como trastorno de ansiedad. Por ejemplo, estaban incluidos el trastorno obsesivo compulsivo, estaba la ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, el estrés postraumático, todo eso incluido en el mismo paquete, todo lo que era hipocondrías. Pero en el siguiente manual parece que ya están separando esto. Entonces la hipocondría la han puesto por otro lado. Y yo digo que parece ya una cuestión de política. O sea, están un poco confundiendo al dispersar. Yo digo que prefiero tomar todo, unificarlo y decir el cuerpo de información que señalamos como trastorno de ansiedad se origina en una emoción de miedo injustificada. Entonces, yo pongo todo en el mismo paquete y digo, el miedo es el origen. Aquí hay psiquiatras y hay psicólogos que se oponen y me dicen, no es así. En ciertas condiciones no hay miedo de por medio, simplemente hay agitación, pero en mi práctica profesional yo digo que lo que encuentro es miedo. Y si no es miedo consciente, es miedo del subconsciente, experiencias previas o lo que fuera. También hay psicólogos que están de acuerdo. Recientemente acabo de leer a un psicólogo español que subió una nota en el internet diciendo que él consideraba que el trastorno de ansiedad tenía su origen en el miedo, y que eliminando el miedo se elimina el trastorno. Totalmente de acuerdo en eso. Entonces te digo, procuro simplificar, no irme con rodeos ni tratar de señalar cosas que resultan incomprensibles para la audiencia o para las personas que tratan de sanar. Creo que es irrespetuoso el irme con un paquete de información masivo e incomprensible, pretendiendo que eso puede sanar a alguien. No, o sea, tú vas a sanar en la práctica. ¿Vas a sentir tu curación o no la vas a sentir y vas a seguir enfermo? Para mí no hay otra. Recuerdo un comentario. Primero, el otro día un psicólogo profesional me hablaba de la ansiedad y me hablaba de incubar miedo. O sea que de alguna manera me resonó muy bien, ¿no?, esa frase de incubar miedo. Más bien referida a los chavales que incubaban miedo y iban generando la ansiedad. Con lo cual veo que... Y recuerdo muy bien una vez que hablando tú y yo me hablabas del tema que la solución y el trabajo es más emocional que racional. Con lo cual, quizá las etiquetas las necesitamos para saber por dónde cogemos las cosas, pero quizá nos complican más la vida que no nos ayudan. Enrique, en estos momentos de la historia, el otro día leía que el año 536 se definía, estamos en definiciones, el peor de la historia, que habían habido no sé cuántos volcanes y tal que cual, y esto, claro, cada uno vive lo que vive y en un momento de la historia piensa que es lo peor de la historia. En estos momentos de la historia que pensamos que es de los peores, ¿podemos decir que hay un pico de ansiedad o es que ahora somos más conscientes del tema? Creo que antes no se hablaba tanto de ansiedad o no existían los términos para definir el problema. Creo que el ser humano ha sido un ansioso desde los orígenes. Y creo que sí, dependiendo de lo que se viva colectivamente, pueden haber picos, momentos donde nos vamos hacia arriba. Se ve que se ha aumentado notablemente el porcentaje de personas afectadas por este trastorno. Me parece que iba del 15 al 25% más. O sea, pre-pandemia hablábamos, creo, de 273 millones de personas afectadas en el mundo por trastorno de ansiedad solamente. Depresión era como 300 millones y algo. Ahora, post-pandemia, dicen que puede haber incrementado hasta en un 25% el número. Yo me inclino a pensar que es más, pero no tengo los recursos estadísticos para decirte, pero pienso que ha aumentado muchísimo porque veo la enorme necesidad en la gente que están siendo afectados y que ni siquiera se percatan. Hay personas que entran a mi canal por accidente o porque alguien les mandó un video. Dicen, yo no sabía, he estado en ansiedad por los últimos 3 años, he tenido ansiedad por los últimos 15, yo no tenía idea. Al observar tu canal, al ver los testimonios, al leer, me doy cuenta de esto. Entonces, mencionaste hace un rato que el trabajo para salir del trastorno de ansiedad, desde mi perspectiva, es más emocional. Y es cierto. Creo que
nuestra civilización se inclinó, tiró la balanza hacia el lado del intelecto desde el siglo pasado, y siento que el tema emocional fue relegado a lo animalesco, a lo involutivo, no sé, pero es hora de rescatarlo. O sea, nosotros somos animales humanos y ciertamente el abrazar nuestra humanidad y nuestras emociones creo que nos va a permitir ir al siguiente nivel con muchos más recursos. Creo que no podemos negar una parte de lo que nosotros somos. Entonces, siento que el trabajo emocional es necesario y yo voy a poner énfasis en lo emocional porque hay demasiado énfasis en lo intelectual allá afuera. Y creo que se ha perdido de vista un factor importantísimo a la hora de recuperarnos de trastorno de ansiedad. Esto es un problema psicoemocional con efectos psicosomáticos. El cuerpo lo siente como si estuviera pasando por una agitación, incluso una disfunción, pero no existe una causa física para esto. No se encuentra una causa física para ello. Entonces, digo que hay que enfocarnos de esta manera. En lo personal, así es como lo hago cuando me aproximo a el tratamiento del trastorno de ansiedad y veo muy buenos resultados. Así que voy a mantenerme en esa línea empujando para rescatar la parte emocional y el trabajo emocional. Creo que la gente puede decir muchas cosas acerca del trastorno, la gente puede pensar muchas cosas acerca de su propio problema, pero el sentir es lo que les va a permitir hacer la ruta a su recuperación. Yo no creo en la gente que me dice, yo pienso que ya me curé. No, o lo sientes o no lo sientes, punto. Es que ya estoy al 97.2%. No. O sea, cuando tú realmente sientas tu curación, no te vas a preocupar por medir porcentajes de dónde te encuentras, simplemente vas a saber que estás bien, lo vas a saber en tus huesos. Y por eso es que señalo que tiene que haber un cambio de mentalidad para conseguir esto. Creo que si bien la pandemia nos ha empujado a elevar los porcentajes de personas afectadas, creo también que esa necesidad que vibra en el colectivo nos lleva a encontrar también los recursos para paliar esa energía que está en pico ahora. Entonces creo que de repente lo que nosotros estamos planteando es una respuesta a esa necesidad, a esa urgencia. Totalmente de acuerdo. Pero además, oyéndote, y sabes que yo me he formado con Corbera en bioneuroemoción recuerdo frases como abrazar la sombra o abrazar. Y contigo oigo abrazar el miedo, ¿no? Quizás que estamos pensando en que tenemos que trabajar más el término abrazar, ¿no? O sea, ese aceptar, ese abrazar, el hombre abrazo, o la persona abrazo. ¿Qué piensas? Creo que sí, deberíamos tratar de, sí, pues es abrazar, pero no digo abrazar en los términos de abraza tu miedo como si fuera tu amigo, no, No. abrázalo para descubrir que no es real. O sea, el peligro es real, pero el miedo es una floración nuestra, es una fabricación nuestra. Entonces, creo que deberíamos estar en la disposición de pasar a través de él, ¿no? Como cuando las escrituras dicen, caminando por el valle de la sombra de la muerte, me acompañas, caminas a mi lado. Es algo similar, es como, sí, ahí está esto que se ve peligroso, esto que me sacude de agitación y miedo, y sin embargo voy a ir a través de esta experiencia y voy a continuar avanzando. Entonces, en ese sentido, yo digo abrazar. No abrazar para reconocer estás aquí, sino abrazar para darme cuenta de que no había en realidad tal cosa. O incluso dejarme abrazar por esto. Quizás lo que la doctora Claire Wilkins decía en décadas pasadas en relación a la aceptación. O sea, acepta que estás en ansiedad, no resistencias, permítete sentir y flota a través, decía ella. Lo que me parece válido. Y claro, otra vez los términos, ¿no? ¿Qué términos voy a usar para Sí. tratar de describir esto? Ajá. Yo creo que oyéndote y viendo cosas, creo que negamos nuestro ser, como ser. Y no nos gusta la vida o no nos parece que podemos moldear nuestra vida. Y dejamos de ser nosotros. Y la gracia es ser tal cual. Y ahí fluimos. Y ahí es como somos y nos aceptamos. Y somos. Yo no voy a hacer deporte, soy deportista. Ahí es cuando cambia todo el chip y a partir de entonces
No es un problema ir al gimnasio. Exacto. Yo tengo que abrazar ese rol y convertirme en eso. Y siento que con el trastorno de ansiedad hay un más bien rechazo de la experiencia. No quiero sentir esto, no quiero pasar por esto, no quiero experimentar esto. Y siento que ese rechazo nos lleva a la disociación. Es como que no me experimento ya en mi cuerpo, empiezo a vivir la irrealidad, la despersonalización, empiezo a pasar por toda la sintomatología. ¿Por qué? Porque no quiero pasar por esto. En el momento en el que yo soy capaz de, tú dices, abrazar, yo digo asociarme. Uh-huh. Sin embargo, en términos psicológicos no va, porque la asociación o asociación libre está relacionada con otra cosa. Pero yo digo que nos hemos disociado. Lo lógico es asociarnos con la experiencia de nuevo, o sea, caer de nuevo en mi cuerpo, sentir el corazón que está agitado. Pero ya me explicaron que no me va a matar, es simplemente la respuesta de supervivencia que ha activado mi sistema nervioso autónomo, está bien. No hay amenaza, no está pasando nada, pronto me voy a calmar, estoy sintiendo el corazón agitado, está bien. Entonces, eso es un poco asociarme, no estar como que me tengo que tomar esta pastilla y tengo que respirar de esta manera y tengo que correr al hospital en este instante porque mi corazón va a reventar. No, tu corazón puede latir 200 veces por minuto y puede hacerlo por 7 semanas consecutivas sin dañarse, sin hacerse daño en absoluto. Y la gente me dice, entonces después de las 7 semanas sí me muero. Digo, no, puede hacerlo de largo, el tema es que puedes aguantar todo ese tiempo y más todavía. Pero en ansiedad, claro, uno plantea las preguntas y las lleva al extremo catastrofista. Pero entonces, ¿qué significa asociarme o abrazar o sentir? Que vuelvo a la experiencia, en lugar de huir de ella, me meto en ella y la experimento con todo lo que da. De hecho, le pido más. Esa es mi línea teórica. Siempre le planteo a la gente de que tienen que entrar en el espacio donde no solamente experimentan, sino que se abren total y completamente a la experiencia. O sea, no solamente no resistes la corriente, sino que te dejas arrastrar por la corriente. Uh-huh. La parte dura. Todo el mundo dice, no, no se puede, es imposible. Y yo digo, pruébalo. O sea, yo lo hice, hay miles de personas que lo están haciendo y se están curando, y tú deberías tratarlo también. O sea, no me creas, sino que experiméntalo, porque cuando lo sientes, ya todas las teorías y todo lo que dije antes no cuentan. Lo que tú has vivido es lo importante. Y ahí es donde te liberas. Totalmente. ¿Sabes cuando tienes el coche nuevo blanco o tienes un brazo roto y empiezas a ver coches blancos o la gente con brazos rotos? Uh-huh. Después de haber trabajado contigo, el otro día, yendo de paseo por Barcelona, vi un niño que estaba llorando, cogiendo una rabieta y le decía a su madre, no quiero, y no quiero pasar por esto y no sé qué, porque me voy a montar, no sé qué. Y le decía a mi esposa, ¿ves cómo se está generando? ¿Ves cómo se está generando? No quiere pasar y está montando su propia historia y su propia... Claro, eso no eres consciente, Enrique, hasta que no lo vives y después lo ves en los demás y ves la proyección, ¿no? Ves la proyección y dices, ahora lo entiendo. Exacto. Pero vivirlo es el asunto, ¿no? Y mira, por ejemplo, vivirlo más. Claro. El ataque de pánico, por ejemplo, en trastorno de ansiedad, que yo diría que es una de las áreas del trastorno de ansiedad que la gente más teme, ¿no? Porque tú puedes tener ansiedad generalizada y medio que la aguantas, tienes estrés postraumático y ahí vas bien que mal, subidas y bajadas, pero cuando tienes ataques de pánico, la persona está en el horror constante porque siente que se va a morir y que va a perder el control. Y sin embargo, yo digo que es una de las áreas que más rápidamente puedes sanar. Tú puedes realmente curarte de esto y no es un tratamiento de semanas, ni de días, ni de horas. Te quitas los ataques de pánico para siempre en décimas de segundo. Ni siquiera en un segundo, en décimas de segundo. Pero la gente no me entiende cuando digo esto, porque dicen, ¿de qué estás hablando? Eso no se puede, es imposible. Yo tengo ataques de pánico por los últimos 7 años. Y sin embargo, cuando entienden lo que digo y lo pueden sentir, lo hacen y se acabaron los ataques de pánico. Totalmente. Pero ¿qué es lo que les digo? Básicamente, sentir el ataque de pánico, abrirte, como dije, a lo que te está dando la corriente y permitirte ser arrastrado. Dame más, mátame ahorita, dame todo lo que tienes, destrúyeme de una vez por todas, pero no desde un plano intelectual, estoy entendiendo lo que está pasando. No, es un plano puramente emocional. Mátame en este momento, quiero sentir en este momento que me destruye. Ya, acábame de una vez, quiero que lo hagas, demuéstrame. Si no existe ese estado emocional,
no hay corrección del problema. Ujú. Lo he probado miles de veces y todas las personas que lo hacen me dicen, fue una cosa inmediata, en segundos sentí. A lo más me dirán en minutos, ¿no? Pero la persona que me dice, estuve haciendo lo que me dijiste por media hora, yo le digo, no entendiste. No, 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 has estado pensando el asunto. Tienes que sentir el proceso afuera del ataque de pánico. Y no estás haciendo esto para que el ataque de pánico se vaya. Estás haciendo para que lo dejes pasar a través de ti, para abrirte total y completamente. La mayor parte del tiempo cuando el ataque de pánico llega, tú tratas de cerrar las puertas, que no entre, que no entre. En este caso te digo, abre las puertas y puedes empujar las paredes para que entre con todo. O sea, dile que te aplaste ya de una vez por todas, pero dilo de corazón. Quiero sentir esto ya. Y cuanto más desees sentirlo, más vas a notar que el pánico empieza a decrecer hasta que de pronto se diluye y se acabó. Ahora, ¿significa que ya me curé del trastorno de ansiedad? No. Has eliminado ataques de pánico. El trabajo para eliminar otras áreas del trastorno de ansiedad requiere un foco de atención estable y requiere un trabajo constante. Porque tú tienes una ansiedad de la amígdala, que es la que genera los ataques de pánico, y tienes una ansiedad de la corteza cerebral, que ya es un miedo del miedo, un miedo de que regrese, un miedo de que se ponga peor. Es un miedo pensado. No es solamente la emoción, sino es el pensamiento del miedo. Y eso también debe ser trabajado y debe ser trabajado de manera consistente. Tienes que ser tenaz, como lo fuiste para aprender a caminar o como lo fuiste para aprender a hablar un idioma diferente o tocar un instrumento musical. Tienes que darle esa clase de dedicación para que tu corteza cerebral se corrija, así como se corrigió la amígdala. El tema es que la amígdala aprende en décimas de segundo. Si me ataca un perro ahora, yo ya sé que no debo pasar por esa calle al día siguiente. La amígdala aprendió así. La corteza no aprende a esa velocidad. Si yo me golpeo con un alemán y me insulta, no aprendí alemán en ese momento. No. O sea, voy a tener que insultarlo de regreso y luego escucharlo y tratar de buscar en el diccionario de alemán y tratar de interactuar con él. Y en ese proceso voy a ir aprendiendo, pero no va a ser en décimas de segundo. Va a ser un proceso que me va a tomar probablemente meses. Entonces, con la corteza cerebral, yo digo que bien trabajado puede llevarte de 28 días a 4 meses, pero bien trabajado, todos los días, todos los días. Y no estoy diciendo que ya en 4 meses puedas tocar el instrumento como un maestro, pero ya puedes tocar el instrumento. ¿Sí? La maestría requiere hasta 10.000 horas, dicen, y pienso que es posible que sí. Pero como ves, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo importante. La gente me dice, ¿cómo puedo mantenerme motivado si son tantos meses para desarmar la ansiedad de la corteza cerebral? Yo les digo, necesitas esperanza, necesitas mucha esperanza, porque si hay algo en lo que la ansiedad y el infierno, si hay algo que tienen en común es justamente la desesperanza. O sea, recuerdo la cita en el portal a la entrada del infierno, en el Dante, Sí. la Divina Comedia, ¿no? Ujú. Los que entráis, abandonad toda esperanza. Cada vez que viene alguien y me dice, mi doctor me dijo que la ansiedad no se cura, mi psiquiatra me dijo que tengo que medicarme y pasarme así el resto de la vida, mi doctor me dijo que solamente puedo tratar esto, pero que ya no hay posibilidad de salir. Y yo escucho en mi cabeza, oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Pero me doy cuenta de que esa sentencia en el portal, en el pórtico del infierno, en realidad no es una sentencia de castigo eterno, en realidad es una receta. Vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. Si tú entras sin esperanza, esa es la manera de fabricar infiernos. Pero entra a este lugar con esperanza y el infierno se va a deshacer. El infierno es imposible cuando hay esperanza de por medio. Entonces, eso es lo que le digo a la gente, no vivas el infierno por anticipado, o sea, llénate de esperanza ahora y empieza a tenazmente, día con día, trabajar por tu recuperación y lo vas a conseguir. Y un día vas a llegar frente a ese psiquiatra, ese doctor, ese psicólogo, ese terapeuta que te dijo que no había curación y le vas a demostrar con hechos, mira, esto es lo que yo conseguí. Te digo, es posible. Me encanta lo que indicas del infierno de Dante, porque el canal se llama Resignificando. Y creo que haces una resignificación de lo que hay encima de la puerta, ¿no? Porque lo puedes leer en un sentido, lo puedes leer en otro y entenderlo de otra manera, ¿no? Y creo que es importante lo que dices en el tema de la esperanza, porque lo peor que podemos perder es la esperanza o tener desesperanza, ¿no? Nietzsche decía, si sabes
Si tienes un porqué, ya encontrarás el cómo. Yo creo que y yo ya sabes que he estado contigo, y creo que esa tenacidad te viene del propósito. Te viene del propósito de que quieres eso, de que entiendes de que ese es el nuevo estado en el que tú quieres estar. Y es eso, que no te diré que tira de ti, no te diré que tira de ti. El otro día me dijeron un chiste muy bueno, dice, los que vamos al cielo vamos o vienen a por nosotros. No, hombre, no se trata de eso, ¿no? No es que tire de ti, pero digamos que es un poco más fácil, ¿no? Y creo que eso es lo que nos motiva. Ujú. Sí. Mm, Has hablado, para ir ya concluyendo, has hablado de sanar y de curar. Ujú. Y para mucha gente es lo mismo y creo que no es banal la palabra, no es así, no es baladí. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre sanar y curar? O sea, qué es lo que estamos haciendo aquí? Sí, como lo entiendo, curar es ausencia de síntomas. Entonces, si ya no tengo los síntomas, pues puedo decir estoy curado, ¿no? Pero eso no significa que no pueda regresar. Ahora, yo estoy sano cuando no solamente hay ausencia de síntomas, sino que mi estado mental ha llegado al nivel en el que si estos síntomas regresaran, sé exactamente lo que tengo que hacer para que esto se vaya otra vez. Entonces, Ujú. yo, por ejemplo, no estoy curado de ansiedad, yo estoy sano de ansiedad. A mí ya no me puede tocar. Yo incluso puedo tener síntomas que naturalmente pueden llevarte a un estado ansioso y sin embargo yo ya no puedo entrar en el espacio de ese miedo. ¿Por qué? Porque no me da la gana, ya estoy en otro nivel y eso es lo que le trato de enseñar a la gente. No solamente te cures, sana realmente, empieza a generar un cambio profundo en tu mentalidad. Nuevamente, señalando la mentalidad no solamente como tus procesos intelectuales, sino como tus estados emocionales. Aprende a modular tus emociones. O sea, la gente dice emoción y ahí quedó, ¿no? No le dan más, no tratan de profundizar, no entienden que tienen injerencias sobre ellas, que pueden hacer cosas. No se trató nunca de reprimirlas, no se trató de eliminarlas para ya no ser un animal, no, se trata de cómo puedo, viviendo con ellas, aprender a modularlas, sentirlas, expresarlas de otra forma, llevarlas en otra dirección, ver a dónde me conducen. O sea, necesito vivir mis emociones. Yo no voy a convertirme en un humano completo si anulo una parte de mí. Así que si voy a estar sano, es porque realmente he trabajado profundamente la parte psicoemocional y ya estoy bien en relación a esa condición. Ya no me puede tocar. Entonces, hay mucha gente que me dice, estoy al 100%, estoy al 100%, pero los que me dicen, si regreso estoy listo, estoy feliz. Ujú. Y no solamente eso, sino que al superar la ansiedad empiezan a superarse laboralmente, empiezan a superarse en las relaciones, empiezan a superarse en todos los niveles de su vida. Entonces yo digo, este sí es inteligente emocionalmente, ya entendió, pero entendió no acá arriba, entendió con todo su ser y ahora este mundo se convierte en su campo de acción. La vida no le ocurre a él, ahora a él le ocurre a la vida. Las cosas se han invertido, se resignifican, como dijiste. Resignifica. Concluyendo, generalmente concluimos pidiendo tips para gestionar el concepto del día, pero es que contigo me parece como una paradoja, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de tips, me parece que déjate de tips y ponte al tema. Y yo para, en este caso, conocerte diría cuál es la conclusión, pero creo que la has dicho, pero por ir cerrando, ¿no? Aquí no hay tips. No hay tips ni hay conclusiones porque esto continúa, es una conversación que siempre se va a dar. Necesitamos continuar explorando. Creo que si uno acepta el diagnóstico negativo de un doctor, de un especialista, uno entonces se encuadra en ese diagnóstico y uno no sale de ahí. Pero si yo digo, respeto lo que me dijo el doctor, yo sé que tiene la buena voluntad de ayudarme, pero voy a buscar otras alternativas, voy a explorar por otros rumbos, pues estoy abriendo puertas que me van a conducir a destinos diferentes. Creo que uno nunca debería perder ese impulso a la exploración, esa curiosidad por comprender esto mismo de otra manera. Hay otras formas de ver las cosas
y creo que nadie debería quedarse con un diagnóstico negativo. Si a mí me dicen esto no se cura, yo digo, respeto tu posición, pero yo busco la cura por otro lado. Es que nunca vas a salir de esto, respeto tu posición, pero voy a buscar cómo salir de esto a mi manera, en mis términos. Si es que no existía allá afuera la corrección, entonces la busco aquí adentro, pero te aseguro que la voy a encontrar, no sé cómo. Entonces, creo que eso es esperanza, creo que eso es la fe que señalaba la religión también. Es la idea de que las puertas pueden continuar abriéndose y pueden conducirnos a destinos luminosos si es que tenemos la expectativa de alcanzar eso. Así que con eso me quedo, amigo. Gracias. Yo creo que sí. Cuando he escuchado tus inicios en la medicina, ah, me ha venido la sinapsis a Mario Alonso Puig y ahora me ha vuelto a saltar. Tiene una frase que me gusta mucho que dice: hay diagnósticos y hay sentencias, ¿no? Y a veces yo creo que hay diagnósticos que sería mejor que no se dieran porque puedes hacer mucho daño, ¿no? Así. Y creo que esa frase era muy buena. Hay diagnósticos y hay sentencias. Enrique, generalmente yo hago el cierre, pero teniéndote a ti, me gustaría que hicieras el cierre a ti. Aquí tienes tu audiencia, aquí tienes nuestra audiencia y, por favor, ¿qué dirías a todas las personas que buscan? Porque creo que, como te decía, ya no es solamente que la incertidumbre genera ansiedad, sino que a lo mejor en esta pandemia la gente ha tenido el tiempo de parar para ser consciente de las cosas que no estaban bien, de reinterpretar y entender que había unas cosas que no estaban correctas, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera es dejarte el micrófono totalmente abierto para que cerraras y dieras esa esperanza, esa idea a la gente que está buscando las soluciones en sus problemas de ansiedad. Sí, decirles que uno puede estar sumido en la dificultad más grande y en ocasiones se trata de cambiar la orientación, el foco de atención, dónde estaba colocándolo, ¿no? Ahorita tú, José María, mencionabas el tema de sentencia o diagnóstico. Bueno, yo me puedo quedar orientado hacia allá o puedo cambiar la visión hacia el otro lado. Para mí el mar ha sido un maestro y siempre recuerdo esa ocasión en la que me metía a bañarme y pues me gusta flotar en el mar cuando ya estoy mar adentro. Y estaba yo creo tan cansado que me quedé dormido flotando, ¿no? Claro, la orilla estaba ahí, así que yo tranquilo flotando. Y de pronto un movimiento suave del agua me despertó. Entonces levanto la cara para mirar a la orilla y la orilla no estaba ahí. Y yo en ese momento sentí que me quería desmayar. Y dije, ¿qué ha pasado? Una corriente me arrastró, ¿cuánto rato me dormí? En milésimas de segundo la cabeza empieza a maquinar un millón de cosas. Y entonces mi mente decía, tienes que empezar a nadar, a ver si llegas a Japón o quién sabe qué. Pero en ese momento escucho atrás de mí sonidos, voces, volteo y la orilla estaba para el otro lado. El mar me había volteado mientras yo descansaba apaciblemente. Entonces cuando levanté la cara estaba mirando en la dirección contraria. Con la ansiedad siento que nos pasa algo así. Nos distrajimos, nos dormimos un rato y la vida nos presentó una imagen que no nos gustaba. Y la estamos pasando muy mal por quedarnos enfocados solamente en lo que no nos gusta. Pero bien pudiéramos cambiar la dirección. Bien pudiéramos ir más allá de los diagnósticos sentencia y empezar a buscar el camino que puede realmente llevarme a la recuperación completa, porque existe. Si existió para otros que son humanos y yo soy humano, pues pudiera bien sanar yo también. Así que quiero que se llenen de esa esperanza y empiecen a explorar un poco más en las capacidades que ustedes tienen, porque la medicina de nuestros días no es la medicina de aquí a 10 años o a 30 años, ni tampoco es la medicina de hace 500. Así que si esto es mutable y cambiante, tú pudieras estar en el pico del cambio, tú pudieras ser el pathfinder, el que está abriendo caminos, una nueva idea, una nueva aproximación, pero tienes que ser desafiante. O sea, ahí está la realidad, que es un hielo, y tú eres el picahielos que está abriendo camino, y dependiendo de la fuerza que le pongas, vas a conseguir pasar del otro lado o no. Así que digo, peleemos juntos, vamos adelante juntos, con mucha esperanza, con mucha decisión. Gracias por la oportunidad que me diste de estar en tu espacio, José María.
Yo te lo agradezco por el tiempo que nos has dedicado y por las explicaciones que nos has dado. Muchas gracias, muy amable, y ya sabes dónde está tu casa. Hasta luego. Chao.